Hay una regla no escrita en el espectáculo mexicano que nadie firma pero todos conocen. Mientras más brillas, menos pesan tus errores. Mientras más vendes, menos importa a quien lastimaste en el camino. Durante décadas hemos aplaudido a hombres protegidos no por ser culpables comprobados, sino por ser rentables. No hablamos de rumores de farándula. Hablamos de señalamientos graves, violencia, encubrimiento institucional y conductas indebidas contra algunos de los nombres más queridos de México. La mayoría documentados ampliamente por la prensa a lo largo de los años pero sin que exista, en varios casos, una sentencia judicial firme que los resuelva. Y lo más inquietante no es únicamente si son culpables o no en cada caso particular. Es lo poco que, incluso solo como acusados frente a señalamientos graves, les costó realmente enfrentar el proceso completo. A lo largo de este video revisaremos 10 casos ampliamente reportados por la prensa mexicana a lo largo de distintas décadas, uno por uno, para entender cómo opera este mecanismo de protección que lleva funcionando más de 5 décadas sin interrupción real. Empecemos por el nombre que probablemente menos esperabas ver aquí, precisamente porque su imagen pública fue construida durante toda una vida sobre la idea de la honestidad campirana, del hombre sencillo y de palabra que nunca traicionaría la confianza de su gente. Número 1. Vicente Fernández. En 2011 la Academia Latina de la Grabación le entregó el Grammy a la excelencia musical, el reconocimiento más alto que puede recibir un artista en español. Ese es el nivel de veneración bajo el que operó el Charro de Buen Titán durante más de 5 décadas de carrera, una reverencia tan absoluta que ni él mismo cuidaba las formas en público. Desde enero de 2020, videos virales mostraron al cantante tocando el cuerpo de al menos 4 fanáticas distintas durante fotografías en su rancho Los Tres Potrillos. Algo que varias de ellas señalaron públicamente como no deseado y que las hizo sentir incómodas frente a cámaras. Cuando la presión pública lo obligó a hablar, ofreció una disculpa a medias frente a cámaras, entre lágrimas, alegando que ni se acordaba cómo pasó y asegurando que su intención nunca fue faltarle el respeto a nadie. Actrices como Merle Uribe salieron públicamente a defenderlo, asegurando que un hombre con su fama y su nivel de éxito no tenía necesidad alguna de comportarse de esa manera. Pero ese escándalo puntual fue solo la puerta de entrada a algo mucho más serio y grave. Poco después, la cantante Lupita Castro señaló públicamente haber vivido una situación de naturaleza mucho más grave con él cuando era apenas una adolescente menor de edad. Aprovechando la cercanía y la confianza que había construido con sus padres durante años de amistad, quienes confiaban además en el impulso profesional que eso significaría para la carrera de su hija. Fernández nunca llegó a responder directamente a ese señalamiento específico, que tampoco fue investigado judicialmente hasta donde se sabe públicamente. No hubo negación pública, no hubo comunicado oficial de ningún tipo. Circularon también otros señalamientos similares de tocamientos que la prensa reportó ampliamente pero que nunca fueron aclarados del todo por ninguna autoridad competente. Murió en diciembre de 2021 sin que ninguno de estos señalamientos haya sido resuelto judicialmente, convertido en el ídolo indiscutido de la música ranchera mexicana, con estadios enteros todavía cantando sus canciones año tras año. Si el caso de Fernández muestra cómo las acusaciones pueden quedar completamente sin resolverse mientras el ídolo sigue intacto ante el público, el siguiente nombre demuestra algo bastante distinto. Un proceso judicial que sí avanzó hasta llegar a una condena formal. Número 2. Sergio Andrade. A diferencia de Vicente Fernández, él nunca buscó ser una figura pública reconocida frente a las cámaras de televisión. Su poder era silencioso, ejercido desde atrás de un escritorio de productor musical, donde durante los años 80 y 90 construyó carreras enteras bajo la promesa constante de convertir a jóvenes cantantes en la próxima Gloria Trevi, la artista que él mismo había lanzado años antes al estrellato absoluto en toda la región. Decenas de mujeres lo señalaron, a lo largo de los años y en distintos testimonios, de haberla sometido a maltrato físico sistemático, conductas indebidas reiteradas, y un control psicológico tan prolongado y absoluto que varias de ellas tardaron años completos en poder hablar públicamente de lo que habían vivido bajo su tutela artística. Andrade, la cantante Gloria Trevi y su colaboradora cercana María Raquel Portillo, conocida ampliamente como Mary Boquitas, fueron detenidos juntos en Brasil en enero del año 2000. Tras una prolongada persecución internacional que incluyó carteles de búsqueda distribuidos por varios países de la región, Trevi fue procesada formalmente y pasó 4 años completos presa antes de ser absuelta por un juez que determinó que no existían pruebas suficientes para condenarla penalmente.
Andrade, en este caso particular sí, fue encontrado culpable y condenado a 7 años y 10 meses de prisión por el delito específico de corrupción de menores. Cumplió esa condena impuesta, salió libre tras el tiempo estipulado. Y los señalamientos adicionales que se le atribuyeron durante años sobre otras conductas nunca derivaron en un segundo proceso judicial completo dentro de México. En marzo de 2026, autoridades argentinas reabrieron formalmente una investigación relacionada con explotación de personas. Tras una denuncia que llevaba años completamente bloqueada por falta de cooperación judicial internacional entre distintos países, un proceso que hasta el día de hoy sigue en curso y sin resolución definitiva. Del poder ejercido silenciosamente en las sombras pasamos a algo mucho más visible y directo, un episodio de violencia física captado en video, transmitido en vivo por Televisión Nacional. Y que el propio protagonista nunca ha negado haber cometido. Número 3. Eduardo Yáñez. Durante décadas fue uno de los galanes más taquilleros de las telenovelas mexicanas, el hombre que hacía suspirar a millones de espectadoras cada noche desde la pantalla de Televisa en horario estelar. Esa fama sostenida construyó a su alrededor una sensación de intocabilidad que quedó finalmente expuesta el 10 de octubre de 2017. Cuando un reportero le preguntó directamente sobre la manutención de su hijo durante una alfombra roja frente a decenas de cámaras. Yáñez respondió abofeteándolo frente a las cámaras, un hecho que quedó grabado íntegramente en video, circuló de inmediato por todo el país en cuestión de minutos. Y que el propio actor nunca negó haber cometido en ningún momento posterior. Fue demandado formalmente por el reportero agredido ante las instancias correspondientes. Pero el proceso legal se diluyó con el tiempo entre disculpas tardías y declaraciones contradictorias en las que primero pidió perdón públicamente y después, meses más tarde, llamó intocables a los periodistas que se atrevían a cuestionarlo sobre el episodio ocurrido. No trascendió públicamente ninguna sanción penal significativa derivada de aquella demanda formal. Y su carrera en telenovelas de horario estelar y programas de espectáculos continuó completamente sin interrupciones visibles. Años después bromeó públicamente sobre el episodio en distintas entrevistas, reconociendo únicamente que le salió caro en términos de imagen pública, nunca en términos legales o judiciales concretos. También comentó en entrevistas posteriores que la actriz Angélica Rivera lo había ayudado en otra ocasión a conseguir atención médica de emergencia. Un dato que él mismo compartió abiertamente para ilustrar el tipo de relaciones de poder que existen dentro de la industria del espectáculo mexicano. Si golpear a un reportero en cámara nacional generó tan pocas consecuencias reales. La siguiente pregunta obligada es: ¿qué ocurre cuando el señalamiento involucra directamente a una persona menor de edad y a una de las bandas pop más queridas por la niñez mexicana de toda una generación entera? Número 4. Kalimba. Como integrante de la agrupación juvenil OV7, se ganó el cariño incondicional de una generación entera de adolescentes mexicanas durante los años 90. Con giras que llenaban auditorios completos en todo el país. En 2010, cuando ya construía una carrera paralela como actor y DJ de música electrónica, alejándose de su imagen infantil ligada al grupo, fue detenido en El Paso, Texas. Tras una orden de aprehensión emitida en el estado de Quintana Roo. Una persona menor de edad había presentado un señalamiento formal en su contra ante las autoridades correspondientes por una conducta grave. La noticia sacudió al país entero, no solo por la gravedad intrínseca del señalamiento, sino por el contraste brutal entre esa denuncia y la imagen de ídolo pop inofensivo que había cultivado durante años entre sus fans más jóvenes y las familias de estas que confiaban plenamente en él. Sus abogados actuaron con extrema rapidez desde el primer momento de la detención, movilizando recursos legales considerables en tiempo récord. 7 días después de su detención inicial, Kalimba quedó completamente libre. Las autoridades señalaron públicamente que no existían elementos suficientes para sostener un proceso penal formal en su contra ante un tribunal. El caso nunca llegó a juicio, y no existe, hasta donde se sabe públicamente, una resolución definitiva que confirme o descarte por completo el señalamiento original presentado en su momento. El cantante regresó a los escenarios como si absolutamente nada hubiera pasado semanas antes de su detención en territorio estadounidense. Hoy sigue trabajando activamente en televisión, participando en telenovelas y reality shows, además de cantar en giras nostálgicas de OV7 ante miles de personas cada fin de semana. Mientras la pregunta que quedó suspendida en el aire durante aquellos 7 días de 2010 nunca encontró una respuesta pública definitiva ni para sus fans más leales ni, aparentemente, para las autoridades involucradas. Hasta ahora hemos hablado exclusivamente de hombres.
Pero la impunidad en México no distingue género cuando se trata de proteger a quien genera dinero de manera constante, y el siguiente caso lo demuestra con bastante crudeza. Número 5. Celia Lora. Hija del legendario rockero Alex Lora, fundador de la agrupación El Tri, creció rodeada de una fama heredada que ella misma transformó con el tiempo en su propia marca personal como modelo y figura de redes sociales, acumulando millones de seguidores pendientes de cada fotografía y cada publicación que compartía regularmente. Esa plataforma masiva, sin embargo, no la salvó de un episodio que en cualquier otra vida, sin ese apellido reconocido y sin esos millones de seguidores respaldándola públicamente, habría significado con toda probabilidad una condena severa y prolongada en prisión. Celia fue señalada formalmente por las autoridades correspondientes en relación con un accidente vial en el que conducía bajo los efectos evidentes del alcohol y que terminó lamentablemente con la vida de un hombre en las calles de la Ciudad de México durante la madrugada. Ingresó a prisión preventiva, generando titulares en todo el país sobre la posible caída definitiva de una de las influencers más populares y polémicas de México en ese momento particular. Pero la caída anunciada insistentemente por la prensa nunca terminó de llegar realmente a materializarse. Meses después, salió libre, retomó sus redes sociales exactamente donde las había dejado antes del incidente, sus sesiones fotográficas habituales, sus colaboraciones comerciales con marcas de todo tipo. Como si el episodio completo hubiera sido apenas un tropiezo pasajero dentro de una biografía mucho más grande y escandalosa. La familia de la persona fallecida quedó completamente fuera de los reflectores mediáticos poco tiempo después, sin que su historia personal volviera jamás a mencionarse en los mismos espacios donde antes se discutía el caso con tanta avidez. Mientras la vida pública de Celia Lora continuó exactamente donde la había dejado antes del accidente, con millones de seguidores esperando impacientes su próxima publicación en redes sociales. El dinero puede comprar libertad después de un hecho que le costó la vida a otra persona en la carretera. También puede comprar, con el tiempo, silencio prolongado sobre décadas de declaraciones públicas que, dichas por cualquier otra persona sin fama ni recursos, habrían generado una investigación inmediata por parte de las autoridades correspondientes. Número 6. Andrés García. El actor dominicano naturalizado mexicano construyó una carrera entera basada en una masculinidad exagerada y marcadamente performática, presumiendo abiertamente en entrevistas de televisión el número exacto de mujeres con las que había estado a lo largo de toda su vida, llegando a mencionar cifras cercanas a las 800 sin el menor asomo de pudor frente a las cámaras. Esa misma soberbia lo llevó, en distintas entrevistas concedidas a lo largo de toda su vida pública, a hacer comentarios explícitos sobre relaciones con personas menores de edad. Declaraciones que él mismo compartía frente a cámaras como si fueran simples anécdotas de juventud y que generaron fuerte indignación pública cuando esos fragmentos se hicieron virales años después en redes sociales. A esto se sumó, en distintos momentos de su carrera, un señalamiento público de conducta grave que después fue desmentido públicamente por su propia hija en un video de redes sociales. Además de relatos directos de comunicadoras, incluida la reconocida periodista Zanik Berman, quien describió años después una situación incómoda vivida durante una entrevista de trabajo realizada en el propio camerino del actor al inicio de su carrera periodística. No enfrentó, hasta donde se sabe públicamente, ningún proceso judicial formal por ninguno de estos señalamientos acumulados a lo largo de las décadas de su carrera. Murió en abril de 2023 rodeado de un cariño público casi completamente intacto, recordado en obituarios de toda la prensa nacional como un ícono irrepetible de la pantalla mexicana. Un galán irreverente y querido por generaciones enteras. Mientras las declaraciones que él mismo hizo frente a cámaras sobre menores de edad quedaron archivadas simplemente como una polémica más entre tantas otras de su larga y controvertida vida pública. Hasta aquí hemos visto a ídolos musicales, a un actor de telenovelas y a una influencer. El siguiente nombre pertenece a otra categoría completamente distinta, la del hombre cuya violencia no se esconde en absoluto, se documenta abiertamente en video. Y ni siquiera así logra interrumpir su carrera dentro de la televisión mexicana. Número 7. Alfredo Adame. Pocas figuras del espectáculo mexicano acumulan un historial tan extenso y documentado de violencia como él a lo largo de tantos años consecutivos frente a las cámaras de televisión. Durante años ha sido señalado públicamente por distintas mujeres de agresiones diversas, la más reciente su expareja Magalí Chávez, quien obtuvo una orden de protección formal en su contra después de denunciar ante las autoridades declaraciones difamatorias y violencia sostenida en el tiempo. Cuando Adame incumplió repetidamente esas medidas cautelares impuestas,
tanto en entrevistas televisivas como durante su participación activa en el reality show La Granja VIP, un juez ordenó finalmente su arresto. Apenas 30 horas de carácter administrativo, una sanción prácticamente simbólica frente a la gravedad real de lo que se le acusaba formalmente ante la justicia. No se trata, además, de un caso aislado en su biografía pública. También enfrentó en su momento un proceso legal por presuntas conductas contra la madre del reconocido periodista Gustavo Adolfo Infante. Y ha protagonizado a lo largo de los años múltiples altercados físicos transmitidos en vivo por Televisión Nacional, incluyendo peleas callejeras que le costaron fracturas faciales severas y meses de recuperación médica. En lugar de retirarse discretamente de los reflectores tras cada escándalo sucesivo, Adame se ha convertido paradójicamente en un habitual absoluto de los realities de competencia mexicanos, donde su extenso historial se discute abiertamente frente a cámaras y sin embargo la producción sigue contratándolo temporada tras temporada, consciente de que la controversia también genera audiencia. Hasta ahora los responsables directos han sido las propias figuras públicas y su fama personal acumulada. Pero existe otro tipo distinto de protección, la que ofrece una televisora entera cuando decide que despedir a alguien en silencio resulta más rentable que enfrentar un escándalo judicial completamente abierto. Número 8. Gustavo Loza. Director y productor consentido de Televisa durante muchos años consecutivos, responsable directo de producciones exitosas que definieron buena parte de la televisión mexicana durante toda la década de 2010. En febrero de 2018, la reconocida actriz Carla Souza relató públicamente, en el marco específico del movimiento método mexicano que apenas comenzaba a tomar fuerza en el país. Una experiencia de gran gravedad vivida con un director que la buscaba insistentemente de noche con la excusa constante de hablar sobre las escenas del rodaje al inicio mismo de su carrera profesional. Aunque Souza no mencionó el nombre completo directamente en su primera declaración pública ante los medios, la presión mediática y pública terminó señalando abiertamente a Loza como el responsable, quien negó rotundamente todas las acusaciones y acusó públicamente a la televisora de emprender una supuesta venganza personal en su contra. Televisa reaccionó relativamente rápido, dando por terminada toda relación laboral con él de manera oficial y pública, pero esa fue, hasta donde se sabe públicamente, la única consecuencia real y verificable de todo el escándalo. No hubo denuncia penal formal que prosperara ante ningún tribunal mexicano, no hubo proceso judicial documentado en su contra en ningún momento posterior. El castigo fue exclusivamente reputacional y laboral. Mientras la industria que lo protegió y benefició durante tantos años simplemente cambió de nombre en los créditos de producción y siguió generando televisión sin pausa alguna. Los primeros 8 casos revisados ocurrieron principalmente en el pasado, algunos de ellos hace ya varias décadas completas. El siguiente nombre demuestra que este mismo patrón sigue completamente vivo hoy, en pleno 2026, con exactamente las mismas herramientas de siempre. Número 9. Alberto del Río, conocido en el mundo de la lucha libre como El Patrón. Es campeón de la WWE y una de las figuras más reconocidas internacionalmente del deporte espectáculo mexicano, enfrentó desde 2020 una acusación formal en el condado de Bexar, Texas, relacionada con una situación de violencia grave contra su expareja Reina Quintero, quien detalló ante las autoridades correspondientes hechos que, según su propio testimonio, ocurrieron en más de una ocasión a lo largo de la relación. Los cargos fueron finalmente desestimados en diciembre de 2021, un desenlace que él mismo celebró abiertamente en público como el fin de la pesadilla, asegurando frente a cámaras que se trató de acusaciones falsas y sin fundamento alguno en su contra. Pero el patrón sostenido de violencia no terminó definitivamente ahí, como muchos esperaban tras ese desenlace favorable. El 6 de abril de 2026 fue detenido nuevamente, esta vez en San Luis Potosí, luego de que su esposa, Mary Carmen Rodríguez, llamara directamente a los servicios de emergencia con lesiones visibles en rostro y brazos documentadas por las autoridades presentes. Fue trasladado de inmediato a prisión preventiva en el estado. Días después, sin embargo, salió completamente libre gracias a un acuerdo económico privado, pagando poco más de $1 millón como reparación del daño, tras obtener formalmente el perdón legal de su propia esposa ante el juez de control correspondiente. Compañeros del medio del espectáculo, como el conocido bailarín Latin Lover, salieron públicamente a defenderlo ante los medios, argumentando que todos cometemos errores en algún momento y que merecía plenamente conservar su empleo dentro de la industria. Hoy continúa activo en los cuadriláteros, promocionando nuevas funciones de lucha libre por todo el país sin restricción alguna.
Cerramos esta lista con el caso quizás más silencioso de todos, el de un hombre que nunca necesitó estar frente a las cámaras para acumular poder suficiente, y que hoy, con más señalamientos formales acumulados que cualquier otro nombre de este video, sigue completamente libre. Número 10. Toño Berumen. A diferencia de los rostros anteriores en esta lista, él nunca buscó activamente la fama frente a las cámaras, sino el poder ejercido silenciosamente desde atrás de ellas. Como manager reconocido de bandas juveniles mexicanas durante más de 2 décadas consecutivas dentro de la industria. Desde marzo de 2022, más de 10 personas han presentado señalamientos formales en su contra ante las autoridades correspondientes, provenientes todas de hombres jóvenes que trabajaron directamente bajo su representación artística durante distintas épocas, entre ellos el reconocido actor Mauricio Martínez, quien decidió finalmente hablar públicamente tras ver el valiente testimonio de Sasa Sokol sobre otro productor de la industria musical mexicana. Organizaciones dedicadas a apoyar a las víctimas aseguran que existen al menos 17 señalamientos adicionales actualmente en preparación legal, con un patrón de conducta que, según coinciden múltiples testimonios recopilados por la prensa a lo largo del tiempo, se repite consistentemente desde al menos el año 1996 hasta fechas bastante recientes. A pesar de la magnitud evidente del caso y el número creciente de denunciantes que se suman con el tiempo, Berumen sigue completamente en libertad hasta el día de hoy, sin restricción alguna sobre sus movimientos. Sus denunciantes lo describen consistentemente como un hombre con conexiones de poder que trascienden ampliamente la industria musical mexicana, incluyendo vínculos cercanos con figuras de poder de alcance internacional. El proceso judicial avanza con una lentitud institucional que sus víctimas describen, una vez más, como la prueba viviente de que ciertos apellidos y ciertas conexiones siguen pesando mucho más que cualquier expediente judicial acumulado durante años. 10 nombres completos. 10 historias distintas desarrolladas en escenarios distintos, décadas completamente distintas entre sí. Pero, al final, un solo patrón repetido con precisión prácticamente quirúrgica de principio a fin: el talento compra tiempo valioso, la fama compra silencio prolongado, y el dinero, tarde o temprano, siempre termina comprando la libertad de quienes deberían estar respondiendo ante la justicia real y no únicamente ante las cámaras que los siguen aplaudiendo. Ninguno de estos 10 hombres enfrentó consecuencias realmente proporcionales a lo que se le señaló públicamente a lo largo de los años. La pregunta que queda flotando en el aire después de conocer estos 10 casos documentados no es si México va a cambiar algún día su relación completa con la fama y la impunidad sostenida. La pregunta real es cuántos nombres más tendrán que sumarse todavía a esta misma lista antes de que decidamos, de manera colectiva, que el talento artístico nunca debería ser suficiente por sí solo para comprar el silencio permanente de una sola víctima.